Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Ya saben que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a redes sociales, donde que sigue enviando sus preguntas bíblicas. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas a nuestro número de WhatsApp, el chat, a través de texto, y nosotros recibimos eso por toda parte del mundo. Y note que el número que voy a compartir con ustedes es absolutamente gratis, no importa qué parte del mundo que se encuentran. Pueden enviar su pregunta bíblica por texto y yo lo recibo personalmente y yo estoy respondiendo personalmente a todas sus preguntas. ¿Por qué? Porque es un gran privilegio. Note bien, permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar su número, sus preguntas bíblicas a través del texto y yo lo recibo y yo estoy respondiendo. ¿Por qué? Una vez más, es nuestro privilegio a responder a la pregunta de nuestra audiencia. También quiero que sepa que queremos extenderle una invitación cordialmente a la iglesia en Cusco, a la iglesia cristiana de la Gracia que está ubicada en Cusco, en la zona de Huanchac, y la iglesia cristiana de la Gracia está ubicada en la esquina de Casilazo, con la parte baja de Guanacapa, Casilazo y Guanacapa, y ahí está edificio 305 Guanacapa, quinto piso. Hay un ascensor y gracias a Dios por los ascensores, ¿no? Y ahí está la iglesia debajo del mandato de pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, y sí, alguna vez palabra por palabra. Y ahí están los hermanos de la iglesia con los brazos revueltos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo juntamente con ellos, ¿no? En el compañerismo de amor, uno con los otros, pero también en la palabra del Señor. Tienen sus cultos los domingos a las 9 de la mañana. Escuchen bien, la escuela dominical comienza a las 9 de la mañana en punto, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal, a las 10:30, y luego los miércoles a las 6 p.m. Para más información, comuníquese con nosotros el número que estoy compartiendo con ustedes, 1-310-804-733, y nosotros te enviamos la dirección y cómo llegar a la iglesia y ponerte en contacto con la iglesia para aquellos que están en la zona de Cusco. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Carolina del Sur, donde nosotros estamos ubicados, en la iglesia bautista de Town Creek, donde yo tengo el privilegio de pastorear aquí, es la iglesia bautista de Town Creek en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road. Y ahí tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español y luego a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros para ambas iglesias. Note bien, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a rezar al estudio de la palabra del Señor y abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y ahora vamos a llegar a esta sección de escritura, aquí en Romanos capítulo 5, en versículo 1, y aquí estamos en el segundo punto principal que estuvimos hablando la última vez que estuvimos juntos. Ahora, aquí el tema va a ser tratando sobre la paz y justificación. La paz y la justificación. Note bien, el primer resultado de la justificación es paz con Dios. Es paz con Dios. Ahora escuche bien. Tenemos que entender que la fe viene a través de la gracia de Dios. Hay un orden divino aquí. La gracia viene primero y luego la paz viene en segundo. La paz es el resultado de la gracia, de la justificación, la gracia de la fe que nos lleva a la salvación. Y aquí el apóstol Pablo comienza a desarrollar este concepto del resultado. En Romanos capítulo 5, versículo 1, en la versión cristiana dice esto. Él dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la versión católica lo dice así: así pues, quienes mediante la fe estamos recibiendo la salvación, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero enfocarme un poco sobre esta idea de concepto de la paz.
Yo creo que la primera cosa es que el significado de la paz con Dios es algo sorprendente. Es algo sorprendente. Esa paz que nosotros tenemos con Dios. Mira, note que paz con Dios no es escapismo, no es eso, ¿no? Ni atmósfera tranquila, ¿no? O ni siquiera ausencia de problemas, ¿no? El control de la situación por medio del pensamiento positivo no tiene nada que ver con esto. O la negación de los problemas no tiene nada que ver con esto. O la capacidad de no enfrentar la realidad. No estamos hablando de ninguna de esas cosas cuando estamos hablando de la paz de Dios. Ahora, a lo contrario, paz con Dios es ¿cómo digo? Es el sentido y el conocimiento. Si puedo utilizar esas dos palabras y unirlas. La paz con Dios es el sentido y el conocimiento. ¿Pero de qué? Es el sentido y el conocimiento de que uno ha restaurado la relación con Dios. Cuando tú y yo no hemos nacido de nuevo, no hemos llegado a la cruz, no hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el problema es que no hay paz en nosotros mismos. Hay un hueco, hay un gran vacío dentro de nosotros. Y la tendencia humana es de siempre buscar algo o alguien de tratar de llenar ese vacío en nosotros. ¿Por qué? Porque el vacío verdadero, el vacío real, es que no tenemos paz con Dios. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, cuando llegamos a los pies de la cruz del Señor Jesucristo, cuando llegamos a los pies de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, es cuando la paz de Dios viene a rellenar ese gran vacío, ese hueco en nuestra alma. Mire bien. Su paz con Dios es el sentido y el conocimiento de que uno ya no está alejado, que uno ya no está alejado y separado de Dios. Yo me recuerdo que yo no entendía estas cosas. Yo andaba como un mundano, un pagano, un incrédulo, viviendo mi vida como yo estaba viviendo mi vida. Pero nunca sentí ese acercamiento a Dios. Era un concepto ajeno más allá de mi persona. Pero esa noche que llegué a los pies del Señor Jesucristo, a través de gente intercediendo, orando por mí, que yo ni sé quiénes son esas personas. Mire bien. Ahora yo tengo esa paz, que ya no estoy alejado, ni siquiera separado de Dios. Es igual con cada creyente verdadero. Note que la paz con Dios es el sentido y el conocimiento de que uno ahora está reconciliado con Dios, que uno ahora está reconciliado con Dios. Mire bien, ni sabía que yo estaba separado de Él, ni me daba cuenta que yo necesitaba ser reconciliado con Él, por mi ignorancia. Yo no sabía nada de eso. Mira, yo había ido a la iglesia, pero no había entendido ni nada de lo que me habían dicho. Note que la paz con Dios es el sentido y el conocimiento de que ahora uno ha sido aceptado. Aquí está la tremenda verdad, que uno ha sido aceptado por Dios. Este pestoso, mocoso, vil, vulgar, pecaminoso ahora es aceptado que Dios. La paz de Dios es un sentido y conocimiento de que uno ahora está libre. Uno está libre de la ira y del juicio de Dios. Y mucha gente ni se dan cuenta que están viviendo debajo de la ira y el juicio ni se dan cuenta, porque nadie se lo ha explicado. La paz con Dios es el sentido y el conocimiento de que uno del temor del sentir la ira de Dios y su juicio. Y de que ahora uno agrada a Dios. Wow. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra.
madurando, creciendo en la palabra, creciendo en mi relación con Él a través de su palabra, implementándola poco a poco. Yo estoy poco a poco madurando, creciendo y aplicando la palabra, y ni siquiera me doy cuenta que estoy agradando a Dios. La segunda cosa que Pablo nos habla aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando él dice en versículo 1, él dice: así pues, quienes mediante la fe estamos recibiendo la salvación, vivimos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mira, dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa es que la fuente de paz es Jesucristo. Esa es la fuente. Con todo respeto, la fuente no es lo que yo conozco, no se trata de mi conducta, no se trata de mi comportamiento, no se trata de mi inteligencia, no se trata de mis esfuerzos, no se trata de la iglesia, no se trata del pastor, no se trata de los benditos hermanitos, no se trata solamente con que la paz es la persona, no la idea, pero la paz es la persona de Jesucristo. Por esa razón él dice por medio de nuestro ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, al fin del versículo 1 Romanos capítulo 5. Ahora, los hombres pueden tener paz solamente, exclusivamente a causa de Jesucristo. Es Él quien reconcilia a los hombres con el Padre Celestial. Él ha hecho la paz por la sangre de su cruz. Cuando Él fue a la cruz y derramó su sangre en la cruz, esa fue la sangre que nos iba a traer a nosotros, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora permíteme, abre su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Te voy a mostrar, mira, a la mano derecha, por favor. Efesios, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. Llegamos a Gálatas y luego el libro de Efesios capítulo 2. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Versículo 14 y 15. En la versión cristiana lo dice de esta forma, dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ahora, en la versión católica, mira lo que dice aquí en versículos 14 y 15, dice así: porque Cristo es nuestra paz, Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de la enemistad que los separaba. Él ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Él ha creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Ahora, lo que el autor aquí, el apóstol Pablo está diciendo es que, mira, en un tiempo estaba el pueblo escogido de Dios. ¿Quién era? Los judíos. Y lo demás, que incluyen nosotros, porque nosotros no somos judíos, éramos el grupo de los gentiles, paganos, incrédulos. Esa es la realidad. Había una pared de división que nos separaba a nosotros. El judío, porque fue el pueblo escogido por Dios, tenía una relación íntima y estrecha con Dios. Nosotros teníamos nada. Cero. La única cosa que teníamos eran nuestros dioses paganos. Los dioses de nuestra imaginación que habíamos inventado. Sacrificando esto y sacrificando lo otro. Éramos paganos. Sin ninguna esperanza. Luego Cristo vino para derribar esa pared de división entre nosotros y los judíos y hacernos un solo pueblo,
un pueblo de creyentes verdaderos en el Dios vivo y verdadero, que es la persona de Jesucristo. Ahora, por esa razón, él dice aquí en versículo 14, Efesios capítulo 2, él dice, porque él mismo es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que trae la paz entre nosotros y la paz entre nosotros y Él. Y es importante captar eso. Porque eso solamente viene a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, en el siguiente libro de Colosenses, abre su Colosenses capítulo 1. Sigue a la mano derecha, Efesios, Filipenses, y el siguiente libro es Colosenses capítulo 1. Miren lo que él dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, en la versión cristiana dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. En la versión católica lo dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 20, y él dice lo siguiente, él dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Tú tienes que entender que la paz es, una vez más, otra cosa que nos cuesta muchas veces comprender. La sangre derramada de Jesús, su sangre derramada sobre esa cruz, es lo que nos trae la paz a nosotros. Uno dice, ¿pero cómo? Bueno, hay dos cosas aquí. Cuando Cristo murió, su cuerpo fue quebrantado, fue golpeado, crucificado. Y ese fue el sacrificio, el pago de todos nuestros pecados. Y la segunda cosa, cuando Él derramó la sangre de su cuerpo, esa sangre actúa como la propiciación, la cubierta, la que viene a cubrir nuestros pecados, lavarnos y hacernos limpios. Ahora tenemos paz con Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías tenía mucho que decir. Vamos a abrir nuestras Biblias, Isaías capítulo 53. Mira lo que dice Isaías capítulo 53. Mira lo que dice. En Isaías capítulo 53, primeramente en la versión cristiana dice así, versículo 5, el profeta Isaías, él dijo, versículo 5, él dijo, mas él, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Si él no es castigado, no tenemos paz. El castigo era necesario para que tú y yo podamos recibir la paz. Él dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y por sus heridas hemos sido sanados. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 8, él dice, sin defensa ni juicio se lo llevaron. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos y lo hicieron por los pecados de mi pueblo. Lo que dice así. Versículo 5 dice, pero eran rebeldías las que lo traspasaban, y nuestras culpas los que lo trituraran. Sufrió el castigo para que nuestro bien, y con sus heridas nos sanó. Mira, esta paz tiene un precio. Esta bendita paz tiene un precio. Esto no es algo regalado gratuitamente, simplemente porque Dios estaba aburrido. No. Esta paz le costó la vida del Hijo,
para que tú y yo podamos tener paz entre nosotros y entre Dios. Es algo vertical y horizontal. Es importante, mira. Ahora, ¿tú sabes la razón por qué tenemos paz? Mira. La razón por la que tenemos paz es la gloriosa verdad de la justificación. La razón por la que tenemos paz es la gloriosa verdad de la justificación. Es la verdad de la salvación. Cuando yo no era salvo, mira, honestamente, yo no tenía paz. En ningún sentido. Yo no tenía paz. Nadie tiene paz. Más bien, la paz que tú tienes es algo provisional, algo temporal. Pero la paz que yo estoy hablando es algo que, mira, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda explicación, todo razonamiento. No entiendo por qué yo tengo la paz en medio del revolú, de todo lo que está pasando. Yo tengo paz. Y dice, ¿está loco? No, es que tengo paz. ¿Pero por qué? Porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y yo sé que Él está en control de todo, a pesar que yo no entiendo cómo es que Él está en control de las cosas. Vamos a rezar a Romanos capítulo 5, versículo 2 ahora. Vamos a Romanos capítulo 5, vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos capítulo 5, por favor. Mira lo que dice en versículo 2. En la versión cristiana dice, y aquí dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en las esperanzas de la gloria de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 2, y él dice aquí, por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Lo que está hablando aquí es que esta gracia, esta paz, mira, para recibir la paz necesitamos la gracia primero. Ese es el orden divino. La gracia viene primero y luego la paz. Pero cuando tú alcanzas la paz es porque la gracia ya está funcionando en tu vida. Aquí Pablo está tratando sobre acceso y gracia, que es el segundo resultado de la justificación, es el acceso de la gracia de Dios. Ahora tenemos acceso a la gracia de Dios. Acceso, wow. En cualquier momento yo tengo acceso, mira, a la gracia de Dios. 24 horas del día, 7 días a la semana. Tengo acceso a la gracia de Dios. Esa gracia, mira. Esa gracia es lo que nombra en griego, es la palabra charis, C-H-A-R-I-S, charis en griego. Y esa gracia significa, quiere decir un don o un favor. Un don o un favor. Un don o favor no merecido. No merecido. Tú recibes algo que tú no mereces de parte de Dios. Ahora, en este pasaje, aquí que estamos leyendo aquí en Romanos 5.2, por medio de quien también nos hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en este pasaje, la gracia es consecuencia o considerada como un lugar o una posesión. Un lugar o una posesión. Gracia es un lugar al que somos conducidos, es una posesión en la que se nos pone. Es el lugar de la presencia de Dios y la posesión de la salvación. Cuando uno recibe la gracia de la salvación, ahora yo estoy reubicado, si lo puedo decir así, donde el Señor me saca me saca del mundo, me saca del paganismo, de la incredulidad, etcétera, 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 y me viene a depositar, ¿ves?, en la gracia de Dios, algo que yo no merezco. Nadie lo merece.
Y ahora mi lugar es en la presencia del Padre Celestial, en la presencia de Dios. Este es lo que se nombra la posición de la salvación. La posición de la salvación. Mira, cuando la persona es salva o la persona es justificada, la persona está primeramente en la presencia de Dios ahora. Permanente. Estás ahora en la presencia de Dios permanente. La persona está justificada, está salvada, si lo puedo decir, está salvada delante de Dios. La persona justificada está en el favor de Dios. La persona justificada está en los privilegios de Dios. Esto es importante de captar. Tú dices, pero Señor, ¿pero por qué? Porque es lo que Él hace. Ahora, regrese conmigo ahora en versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Él dice, por medio de que también hemos obtenido entrada, la palabra entrada, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la versión católica dice, por la fe que hemos llegado a obtener esta situación de gracia, en otra palabra, esta entrada. Note que es por medio de Cristo. Mira, con todo respeto, mira, no es por medio de cualquier otra cosa, es solamente Cristo. Olvídate del legalismo, olvídate del moralismo y todos los otros ismos, por favor. Estamos hablando que tú recibes esta gracia es a través del Señor Jesucristo, o la entrada. Ahora, esta palabra entrada aquí, ¿no? Es una palabra en griego que significa somos llevados a mover así. Estamos introducir, estamos presentes. El pensamiento es estar en una... este es el cuadro que está pintando. Que estamos en la presencia de una corte real, ¿no? Y estamos siendo presentados, introducidos ante el Rey de Reyes. Viene la gracia del Espíritu Santo y nos viene y nos pone enfrente nos pone enfrente del Rey verdadero. Mira. Jesucristo es aquel que abre de par en par la puerta de acceso a la presencia del Padre Celestial. Él es el que nos presenta a Dios, la soberana majestad del universo. Es el Hijo. Y cuando tú y yo somos salvos, y viene el Hijo y dice, mi Padre, aquí está. Y nos presenta a nosotros. Espiritualmente nos presenta a nosotros como un regalo al Padre Celestial. Mira, en el libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, en capítulo 10, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Mira, si te quiero mostrar, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos, por favor. Y mira bien lo que él dice en versículo 9. En Juan, capítulo 9, en la versión cristiana dice así, dice, Jesús está hablando, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo y entrará y salvará y hallará pasto. En la versión cristiana, católica, dice así, dice, yo soy la puerta, todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar de alimento no serán en vanos. Mira. ¿Sabe? Jesús dice, yo soy la puerta. Tú no puedes entrar en el cielo. Tú no entras en el reino si no es a través de Él. Es la razón por que Él dijo, yo soy yo soy, ¿qué? Yo soy la verdad, la vida, ¿y qué? ¿Entiendes? Recuerda eso, lo que Él dice. Él dice, yo soy. Sin Él no entramos.
Tú puedes asistir a los cultos y a la misa, a los servicios, de todo lo que tú quieras. Pero eso no es lo que abre la puerta. Es la persona de Jesús que abre la puerta para nosotros entrar en la presencia del Padre Celestial, en su reino celestial. Mira. Ahora, en Efesios capítulo 2, regresa conmigo, Efesios capítulo 2. Lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Tú te recuerdas que estuve leyendo versículo 14 y 15? Vamos a rezar aquí Efesios capítulo 2, por favor. Primera, segunda Corintios, Gálatas, y ahora llegamos a Efesios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 13. Él dice, en la versión cristiana dice, pero ahora note el lenguaje que sucede, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En la versión católica lo dice de esta forma. Él dice, ahora, en cambio, en Cristo Jesús y gracias a su muerte, los que antes estaban lejos han sido acercados. Si Cristo no muere, tú y yo no tenemos entrada en el reino. No hay forma como entrar. Él obligatoriamente tenía que morir por nuestros pecados para abrir la puerta y permitirnos entrar en la presencia del Padre Celestial. Y si Él no muere, nada de esto sucede. Si Él no muere, estamos todos condenados, apartados, alejados y separados del Dios, siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mira, esta gracia y esta paz es un regalo de Dios, un regalo del Padre Celestial para nosotros. Mira, ese mismo libro de Efesios capítulo 2, mira lo que dice el versículo 18. En la versión cristiana dice, porque por medio de Él, Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tú y yo entramos en la presencia del paraíso del Señor, del Padre Celestial, a través del mismo Espíritu Santo. En la versión católica dice así, porque gracias a Él, los unos y otros, unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre. La única forma como tú y yo tenemos acceso al Padre ahorita es a través del Espíritu, el Espíritu Santo. Por esa razón, mira, el verdadero creyente es el único que tiene el gran privilegio de hablar con Dios, que tiene el derecho de hablar con Dios. Los demás no tienen eso. Ahora, un incrédulo, un pecador que quiere arrepentirse, Dios escucha tu oración. Pero la oración es una oración de arrepentimiento. Él lo escucha. Por eso yo no sé quién va a recibir al Señor y quién no va a recibir. Yo voy a compartir el Evangelio con todos. Punto. Yo no sé quién van a recibir. No sé quién. La gente no anda con un letrero en su pecho y dice con la letra E, elegido. No, eso no existe. Mira. En el libro de Efesios capítulo 3, mira lo que dice versículo 12. Efesios capítulo 3, versículo 12. En el siguiente capítulo, mira lo que dice aquí. La palabra dice, ¿en quién tenemos libertad? ¿En quién tenemos libertad? ¿En quién tenemos? ¿En quién tenemos libertad y acceso a Dios? Con confianza por medio de la fe en Él, Jesús. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 12, él dice,
mediante la fe en Él, y gracias a Él nos atrevemos a acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Cuánta gente se acerca a Dios, pero temblando, con temor, pánico, con duda, incertidumbre? No estoy seguro si me va a contestar, no me va a contestar. Y así se acercan. Pero el creyente verdadero que ha nacido nuevo, él entra en la presencia de Dios con una tremenda confianza que él ni siquiera entiende por qué tiene tanta confianza a presentarse delante del Dios vivo. Mira, en el libro de Hebreos, vamos, el libro de Hebreos capítulo 10, por favor, a la mano derecha, por favor, Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Versículo 19. Mira lo que dice aquí. Versículo 19. Dice, en la versión cristiana dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos la presencia, mira, en la versión católica lo dice así, dice, así pues, hermanos, ya que tenemos libre entrada en el santuario gracias a la sangre de Jesús. ¿Por qué tú crees que tú te puedes presentar delante del Padre Celestial y no necesita un sacerdote, un pastor que venga a intervenir por ti? Porque ya Cristo vino y tocó en nuestros corazones. Él me tocó en nuestros corazones. Ese es el asunto. Aquí está la tremenda diferencia. Tú y yo tenemos que reconocer que, mira, Cristo nos abre la puerta al Padre Celestial. En 1 de Pedro, vamos ahí, sigue a la derecha, Hebreos, por favor, 1 de Pedro, capítulo 3. Mira lo que él dice aquí en versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, él dice, en la versión católica, perdón, la versión cristiana dice: porque también Cristo murió por los pecados de una sola vez. Punto. Porque también Cristo murió por los pecados de una sola vez, el justo por los injustos. Wow. ¿Cuánto nosotros calificamos? Injusto. Soy injusto. Yo soy injusto. No merezco nada, solamente mire, ¿lo sabe lo que yo merezco? Es la ira de Dios, el castigo de Dios. En vez de darme eso, no otorga gracia. Wow. Yo sé que yo merezco el infierno, pero Él derramó su gracia. Igual con cada uno de ustedes. Mira bien. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En la versión católica lo dice así, versículo 18, donde dice: también Cristo murió una sola vez por los pecados y el inocente por los culpables, el inocente siendo Cristo, para conducirlos a Dios, en cuanto hombre sufrió a la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! Él murió para que yo pudiera tener vida. Él muere para que tú puedas tener vida eterna. Mira, yo creo que usted nota algo. Porque en Romanos capítulo 5, regrese conmigo. Mira lo que dice aquí en versículo 2. Por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Bien. En versículo 1, así que pues quienes mediante la fe estamos recibiendo. Mira,
Esa palabra estamos. Esta palabra estamos, mira. Estamos en la gracia. Note que estamos en la gracia de Dios en su presencia. Yo sé que cuesta, yo entiendo que cuesta comprender eso, mucho menos aceptarlo. Yo entiendo todo eso, mira. Yo creo que tú entiendes algo. No estamos, mira, a veces lo digo así, no estamos abatidos. No estamos intimidados. No estamos abrumados por el temor y humillados. No estamos ninguna de esas cosas. Cristo nos ha justificado, ha quitado nuestra culpa y nuestra vergüenza. ¿Te imaginas eso? Y nos ha dado gran confianza delante de Dios. Por lo tanto, tomamos una posición de honra. ¿Cómo? Tomamos una posición de honra y dignidad delante de Él y de pie en la perfecta justicia del Señor Jesús. Pero, ¿cómo es que Él me lleva así? En vez de ser castigado, condenado, Él viene y te perdona. Él viene, te abraza, te ama y te perdona. Dice, ¿pero por qué? Porque tú sabes que no lo mereces. Nadie lo merece. Ninguno de nosotros merecemos. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros. Mira, no estamos sentados ni postrados. Estamos de pie. Alabando a un Dios vivo. Estamos de pie. Esto representa nuestro servicio y trabajo para Dios. Somos llevados a su presencia con el propósito. ¿Con qué propósito? Con el propósito de servir. Por lo tanto, no es tiempo de estar sentados o tenidos por allí. No es, con todo respeto. No es. Mira. Nosotros entramos en la presencia de Dios por la pura gracia de Dios. Mira. ¿Sabes qué? Es que tú tienes que captar que estamos justificados. Estamos justificados de pie delante de Él. Ahora tengo el derecho a presentarme de pie delante del Señor. No tengo que estar de rodillas, postrado, lleno de vergüenza. No, ahora dice, levántate, eres mi hijo. Levántate, hija. Levántate, hijo. Ahora estamos justificados de pie delante de Él. Sí, pero estamos para recibir sus órdenes. Ahora tenemos que caminar una vida de ¿qué? Una vida de obediencia. Esa es la vida que tú y yo tenemos que caminar. Mira. En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, abre su Biblia en versículo 58. Vamos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, por favor, mira. Y ese es el último versículo del capítulo, 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, el último versículo es versículo 58. Y ahora escuche bien. Él dice, por tanto, mis amados hermanos. Wow, mira cómo termina hablando. ¿Cómo es que Pablo termina hablando? Él dice, por tanto, mis amados hermanos, está firmes, debemos estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es un... Mira, no, por favor. Todos estamos envejeciendo. Yo no sé cómo tú puedes evitar eso. Esa es la realidad. Mira, yo me levanto con dolores en mi cuerpo. Yo siento la vejez, yo siento todo eso, pero yo todavía me levanto con ánimo. Hasta la última le quiero servir al Señor. Hasta la última quiero abrazar al Señor. Hasta que Dios dice, hasta aquí llegaste. Y me lleva. Pero hasta ese momento estamos de pie con el propósito de servirle al Señor. En segunda, mira lo que dice. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice,
Por tanto, mis hermanos amados, estad firmes, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la versión católica lo dice así. Él dice: por tanto, hermanos míos queridos, manténgase firmes e inconmovibles, trabajen sin descanso en la obra del Señor, sabiendo que el Señor no dejará sin recompensa su fatiga. Qué tremendo regalo tenemos. Servirle a Él con gozo. Mira. En 2 Corintios, mira lo que dice la palabra. Aquí el apóstol, abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Te voy a mostrar algo, porque yo creo que aquí hemos perdido el sentido. 2 Corintios capítulo 5. Yo quiero que tú veas conmigo en la última parte de este capítulo. 2 Corintios capítulo 5. Ahora, tú y yo hemos sido llamados para servir al Señor hasta que apartamos de esta tierra. Hasta ese entonces tenemos que trabajar para el Señor. Pues la gente dice: ay, que no tengo tiempo, ay, que que lo otro, y que que lo otro, y que que lo otro. Estamos llenos de puras excusas. Somos una bola de mentirosos. Siempre hay tiempo para lo que nosotros queremos, pero nunca hay tiempo para Dios. Nos hemos convertido en una bola de sinvergüenza. Mira, en 2 Corintios capítulo 5, mira lo que él dice el Señor. En versículos 18, 19, 20, 21. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice así, versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo el mundo que me está escuchando, todos los que estén a la distancia de mi vista, aquí en la televisión, en las redes sociales, todos los que estén a la distancia de mi voz, en las emisoras, en la radio, todos nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, si eres un creyente verdadero. Ahora el trabajo nuestro es ir a trabajar y reconciliar a los demás a los pies de Cristo. Mira, en versículo 19 dice: a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus iniquidades, sus pecados, y nos ha encomendado nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos de justicia de Dios en él. Ahora, mire bien. En la versión católica lo dice así: todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Todos somos llamados. Dice, pero ¿cómo? Todos somos llamados para compartir esta palabra, este gran mensaje, el Evangelio de Jesucristo, con todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando tú terminas la vida aquí en esta tierra. Y él le dice aquí en versículo 19, en la versión católica, él dice: porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación a nosotros. Somos pues embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo los exaltara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le suplicamos que se deje reconciliar con Dios. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo por nosotros reo de pecado, para que gracias a él nosotros nos transformemos en la salvación de Dios. Mira, mamita, mira, papito, es tiempo de ir a trabajar, tiempo de compartir este glorioso mensaje de la paz y la gracia que sobrepasa todo entendimiento, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros.